frontera sur, específicamente en las fronteras de Ceuta, Melilla, Canarias y la costa marroquí, y en el resto de las fronteras europeas. Velar porque el conjunto de actores políticos, económicos y sociales no empleen mensajes de carácter xenófobo, discriminatorio o racista hacia la población migrante y refugiada que puedan contribuir a la generación de prejuicios y actitudes racistas o violentas hacia dichas personas. Llevar a cabo acciones específicas de información y sensibilización a la opinión pública española sobre la situación de emergencia actual y sus causas, contando con el conjunto de actores de la sociedad civil que trabajan con población refugiada tanto en España como en los países de origen. Reforzar la política de integración con un plan de barrios que apueste por la convivencia, el diálogo intercultural, la gestión positiva de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Incrementar los fondos para ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo sin utilizar los fondos de cooperación internacional como compensación o incentivo al control de fronteras, ni destinarlos a la atención de personas solicitantes de asilo y refugio en Europa. La atención de estas personas debe garantizarse con fondos específicos, suficientes y sostenidos en el tiempo. Defender una postura en las instituciones europeas que sea reflejo del sentir de la sociedad española, de nuestro sentir, y que por tanto defienda el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y las personas refugiadas. Muchísimas gracias, Judit, Àngela i Mek Assaf. Dir-vos que esteu atents perquè moltíssimes organitzacions i plataformes s'estan organitzant per a tots aquests dies. Al voltant del dia 20, el Dia Mundial de les Persones Refugiades, moltíssimes activitats. I és molt important que la ciutadania siguem capaços d'implicar-nos amb força en aquest sentit de la solidaritat que ens fa el no voler un Mediterrani ple de morts, sinó un Mediterrani ple de vida, i fer que el nostre teixit social i la nostra ciutadania estigui prop de les persones refugiades, de les persones en demanda d'asil i sobretot de les persones en pitjors situacions, en les més empobrides del planeta. Dit això, per acabar, tenim els companys i companyes de Burumballa que encara que no estiguem en una mobilització per a celebrar, això no lleva de que puguem tindre un final de manifestació, un final de dir en música que el refugi és un dret i que els drets humans no es negocien. Els drets